Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso con un nuevo episodio con sus dos gatitas radioactivas favoritas. Que pues aquí estamos. Estamos muy felices hoy porque pasamos toda la noche arreglando una computadora que Da Vinci me prestó para poder trabajar. Porque la mía se rompió. Se le rompió la bisagra de la pantalla y pues me prestó una, pero no tiene pantalla. Entonces estuvimos aquí metiéndole mano y salió muy bien y por eso estamos tan felices y llenes de energía. Hoy les vamos a hablar de un tema bastante espinoso, un tema complicado, un tema que seguramente habrán afrontado en sus vidas privadas en algún momento y habrá tenido consecuencias porque pues es un tema que para bien o para mal pues se ha vuelto común principalmente entre las generaciones más jóvenes y principalmente también en espacios de activismo, de redes sociales. eh, no es un tema nuevo en absoluto, ya tiene tiempo. En el mundo angloparlante le acuñaron un término, allá le dicen cancel culture, que significa cultura de la cancelación. Aquí, gracias a los chilenos y que tomaron esta expresión, ya que nos explicará con más detalle del idioma mapuche, lo conocemos como funa. Y vamos a empezar a hablar de la funa. ¿Funar o no funar? Esa es la cuestión. Exacto. Pues siento que mediados de los 2000, ¿no? Pasando a los 2010, o sea, como entre 2007 y 2012, que organizaciones feministas empezaron a innovar mucho en las maneras en las que accionaban, ¿no? O sea, la FUNA es una acción directa al final, ¿no? Ujú. Porque no va con la autoridad o con la institución, sino que es una acción directa que no depende de que alguien provea, ¿no? Sin embargo, aunque fue una estrategia, creo, que comenzó pues digo, comenzó sin legitimidad, ¿no? Absolutamente. Y Claro, de de la alguna, rabia, rabia popular. sí, 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 de la rabia popular, Ujú. como no con la intención de brincarse a la institución, sino más bien en respuesta a que la institución ignoraba las denuncias concretas de ciertas violencias, ¿no? Y abusos de poder principalmente. Y de alguna forma se hizo este cambio cultural en el que la FUNA adquirió mucha legitimidad. Y ahora, en los últimos 3 o 4 años, quizá hemos estado viendo de manera bastante categórica pues las consecuencias de estas prácticas que se han popularizado y que tomaron esta legitimidad. En gran parte creo que fue porque también grandes alas de los feminismos liberales y blancos pues se aliaron con las instituciones para poder, ¿no? Legitimarse. Y en tanto que la FUNA comenzó como una herramienta, eso, de acción directa, ¿no? Para la reivindicación de las denuncias, ¿no? Para darle credibilidad. Tardamos muchos años, en realidad, en legitimar las denuncias legítimas, valga la redundancia, ¿no? En legitimar la rabia popular, en legitimar, en que se dieran a conocer cómo se manifestaban violencias concretas, ¿no? Y ante los oídos sordos, ante la impunidad, ante la negligencia, pues la salida fue el señalamiento público, ¿no? Y el escarnio público. Sin embargo, creo que en algún punto salió de control. Es decir, la FUN, yo no estoy en contra de la FUN, ¿tú estás en contra de la FUN? Yo sí, yo Sí, sí. en Ujú. cualquier caso. Bueno, lo que pasa es que yo creo que se ha desvirtuado mucho justamente, como señalas tú, el significado de la funa. Y creo yo que lo que significa ahorita funa ya no es lo que era su excepción original. O sea, su excepción original yo lo entiendo, claro, sí, la iglesia encubrió abusos y pues no tiene más recurso que funarla.
La universidad hizo lo mismo, no te queda más recurso que fundar. O sea, eso me parece un mecanismo válido, porque te estás peleando con una institución. Pero ahorita ya estamos hablando de justamente la funa se ha convertido en sinónimo de lo que en el mundo angloparlante llaman cultura de la cancelación. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo porque me parece que de entrada es una suerte de... De entrada se pierde la perspectiva respecto a quién te está haciendo una injusticia. Y creo yo además que se individualiza la culpa y la responsabilidad. Y eso me parece ahí muy peligroso porque justamente deja de lado que existen violencias estructurales que van más allá de cualquier agencia individual que pueda existir involucrada. Y por otra parte, me parece también que la FUNA, como se está llevando a cabo, pero eso lo vamos a profundizar más al rato, se está utilizando como una estrategia también de violencia horizontal entre iguales, cuando no creo que sea el cometido original de este mecanismo de justicia, que ni siquiera es de justicia, porque al final, o sea, si tú te peleas con una funa, con una institución, probablemente lo único que vas a tener es catarsis, pero nada más, o sea... Bueno, o sea, por ejemplo, como dices, ¿no? Con ciertos catedráticos abusadores en las instituciones que estaban protegidos por la misma institución, que estaban protegidos por sus palancas, y que veíamos ahí en operación como todo este poder patriarcal y los pactos patriarcales, ¿no? Exacto. Es decir, como los varones y hetero principalmente se tapan unos a otros, ¿no? Y se protegen de las consecuencias de ciertos actos y de ciertos abusos, pues la funa era... ¡Ay, Monchito! Miren, la tercera gatita radioactiva, el Monchito. Muy chic. O sea, tenía como 102 dos salidas muy concretas, ¿no? Como en lo material. Una, alertar a otras personas que pudieran ser posibles víctimas de la misma situación o de la misma persona. Y por otro lado, sí, intentar debilitar como todo este sistema de poder patriarcal que estaba protegiendo al agresor, abusador o violentador, ¿no? Y sí se logró, en cierta medida, en ciertos casos. En muchos casos se utilizó para venganzas políticas, ¿no? Para correr gente que ya tenían en la mira, correr gente que no estaba de acuerdo con las autoridades en turno, fueran o no ciertas las denuncias por abuso, acoso, agresión, violencia, ¿no? Exacto. Eso pasó a un segundo término a la hora de aplicar en realidad como los procedimientos de justicia, ¿no? O de castigo, vaya, ¿no? Porque al final justicia quizás es una palabra que no... Quizá lo que sucede no alcanza para llamarlo justicia, ¿no? Y claro, al debilitar como las redes de protección de estos personajes, pues sí quizá su credibilidad, su rango de acción violenta o agresora se reducía o podría suceder eso, ¿no? Sin embargo, tuvo, creo, otras consecuencias también, ¿no? Que son, pues, debilitar también sus redes de apoyo, debilitar sus amistades, su familia. Y no quisiera decir con esto como pobrecitos agresores, pero sí tenemos que considerar, creo, bueno, compasión puede ser un concepto bastante controversial en estos casos, pero creo que sí compasión por un lado y también la posibilidad de cambiar, sí, de reparar. Dar oportunidad para que haya una reparación del daño y para que además exista una posibilidad de, pues sí, o sea, vaya, yo no creo que, bueno, salvo casos muy específicos, monstruo una vez, monstruo para toda la vida. O sea, hay casos que sí, evidentemente son como de güey, o sea, no mames. Pero justamente creo yo que el problema aquí es que esa monstruosidad no viene nada más del individuo monstruoso en sí mismo, sino que lo monstruoso aquí es todo el sistema que de hecho perpetúa ese tipo de situaciones que terminan en abusos de todo tipo, ¿no? Y las facilita. Pero eso no se va a acabar arrinconando a los agresores y dejándolos... A 2 o 3 agresores. Ajá.
Porque al final el sistema mismo es el que es violento y el que facilita esas violencias. O sea, para mí resulta muy difícil concebir a una institución tan grande como la Iglesia Católica, por ejemplo, que además está construida sobre toda una mitología articulada a partir del miedo y a partir de justamente hacerte sentir que eres el más vil y cruel de los gusanos. Me parece muy difícil concebir que una institución así no se vuelva un hervidero de casos de abuso como los que conocemos. Lo mismo ocurre con las universidades públicas y privadas en este país y en Estados Unidos y en tantos otros. O sea, una universidad es una institución necesariamente elitista. Tiene este cuerpo de catedráticos que son como las vacas sagradas, están ahí, necesariamente va a reproducir además todos los sesgos que el mismo sistema económico y político en el que vivimos, que es el capitalismo, va a necesitar para mantener cierto esquema de producción y reproducción. Y eso significa que sí o sí las universidades van a terminar siendo, por más que se pinten de inclusivas y por más que se pinten de progres y lo que sea, van a seguir siendo espacios propicios para el abuso, porque su estructura misma es una estructura pues que venimos heredando desde el Imperio Romano y que es totalmente jerárquica y es totalmente eh, pues autoritaria en cierto sentido. Además, lo mismo pasa en otras instituciones, ¿no? Creo que Ujú, la clave justo es el tema del poder, ¿no? O sea, del abuso de ujú. poder en sentido amplio, vaya, ¿no? El abuso de una circunstancia que te da poder o que le da poder a la gente sobre otras personas y que gracias a eso puedas con impunidad, o pueda, la gente no quiere hablar en segunda persona, que puedan estas personas actuar con impunidad sobre otras, ¿no? Ya sea abusando de poder para ejercer presión para que hagan o no hagan ciertas cosas, para reprobarles, para excluirles de ciertas actividades, para aumentar la brecha salarial, para abusarles, por supuesto, sexualmente, ¿no? Y otras O cosas. llegar a violencias tan Sí. impresionantes como las que se denunciaron en la Universidad de Coimbra en Portugal contra esta vaca sagrada de la sociología que es Boaventura dos Sousa Santos, que claro, o sea, ahí estamos hablando de un abuso sistemático tanto sexual como también laboral, y además estamos hablando de una persona que es depredadora del trabajo de las mismas mujeres a las que abusa, o sea, les roba su chamba, la hace pasar por suya, y claro, es un monstruo, sí, podemos decir que sí, pero hay que tener cuidado con esas narrativas de los monstruos. Claro, ahora, en ese sentido, a mí sí me gustaría invocar un poco a Galeano, Ajá. porque, es decir, las acciones no, nuestras acciones no constituyen lo que somos, ¿no? Ujú, Galeano lo que decía es somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y me ujú. parece que eso abre una posibilidad, ¿no? De cuestionarnos. Si tú hiciste algo, ya eres ese algo, te conviertes en ese algo para toda la vida, o en realidad lo que eres es lo que haces para cambiar eso que hiciste, para cambiar, ¿no? Lo que Sí. te llevó a pensar en hacerlo, lo que te llevó a hacerlo y las consecuencias que tuvo. Y además eso te lleva también, por ejemplo, a la posibilidad de cuestionarte en qué medida tú justamente, o sea, no es que estés libre de responsabilidad, porque pues obviamente si cometes un acto de esta naturaleza que es terrible y que destruye vidas, pues no puedes liberarte de la responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad sí o sí. Y no se puede deshacer. Muchas No, veces no lo se he hecho, puede, o sea, es ¿no? un trauma que se queda para siempre. Pero pues puedes hacer una reparación de daño y además también puedes hacer una introspección que te permita entender sin anular tu responsabilidad, pues en qué medida la sociedad, el modelo político, económico, social en el que te desenvuelves, propicia que existan este tipo de acciones y de situaciones que finalmente son traumáticas para las víctimas. Porque claro, yo ¿por qué me opongo a la funa? Porque justamente yo lo que creo es que es un mecanismo individualizante, es un mecanismo culpabilizante. Me parece muy sospechoso, o sea, porque nuestra noción de funa ya no es la noción de funa de Sudamérica que mencionabas tú, que es de justicia popular. Nuestra noción de funa ya está muy contaminada por la cultura estadounidense, universitaria, que a mí sí me parece que es un poco problemática, porque pues es un producto estadounidense, como todo producto estadounidense
tiene ahí no sé cómo llamarlo sin Tufo. sonar. Sí, el tufo de puritanismo y pues de ética protestante, de esta cosa bastante liberal y bastante procapitalista, donde todos los problemas son individuales, todos somos átomos aislados. Si yo hago una cosa que está mal, la hago porque soy mala. Y justamente como tú dices, da que no sé, si hay apertura al cambio, a la reparación de daño, a la transformación de la propia persona, es precisamente porque lo que hacemos no necesariamente, o más bien, no refleja quiénes somos. Lo que hacemos refleja en muchos casos qué fuerzas sociales están actuando Sí, también en dónde sobre estamos, nosotros y ¿no? dónde estamos. Esto no exenta de la responsabilidad a nadie. O sea, quien comete un abuso debe dar cuentas por ello y debe pagar por ello y debe hacer una reparación de ese daño en la medida de lo posible. Pero, perdón, Dale, dale. pero sí hay que tomar en cuenta que es peligroso individualizar estos problemas y justo construir estas narrativas del monstruo haciéndole así en la esquina, porque entonces se nos olvida que ese abuso es parte de toda una estructura y que existe para mantener viva esa estructura. Y mientras esa estructura exista y esté de pie, no importa lo que pase con los abusadores individuales, va a seguir habiendo gente que va a seguir abusando, porque la estructura misma es abusiva. Bueno, pero ahí nos surge la pregunta de, ¿y entonces que no hacemos nada? Entonces que se chinguen las víctimas o cómo, porque claro, esa es una preocupación muy real y Sí. muy inmediata, porque además no podemos esperar a que cambie todo el sistema para que nos volvamos buenas personas, todo el mundo, porque eso tampoco va a suceder, incluso aunque cambiara el sistema, ¿no? O sea, claro, somos reflejo de nuestros contextos y no solo de los contextos, sino también de los momentos que estamos viviendo, Sí. ¿no? Hay infinidad de estresores psicosociales que nos pueden llevar a tomar decisiones que no tomaríamos en otras circunstancias, ¿no? Eh, pero esto, por un lado, no nos exime de responsabilidades, pero también por otro lado es como, pues entonces que disculpamos a todo el mundo, ¿no? Y esto me lleva a pensar también como en la idea de justicia, ¿no? Y Sí. para qué. Por supuesto, el sistema penitenciario está roto desde el principio, mm, es decir, no funciona, ¿no? Pero bueno, como una persona que he trabajado con, Personas privadas de la con libertad. personas privadas de la libertad, armamos con una compañera, con Fabiola, que le mando un saludito. Y aprovecho para mandarle un saludo a LOL también, que seguramente nos va a ver y que ha estado muy cerca de reflexiones de justicia restaurativa, ¿no? Eh, Ujú. Trabajábamos un programa de acompañamiento artístico desde las artes, acompañar la reinserción social, ¿no? Y lo hacíamos porque creíamos fervientemente en que los chicos, porque eran menores de edad y eran varones prácticamente todos, salvo 3, podían regresar, podían aprender y regresar a la sociedad, ¿no? Y podían, pues eso, reaprender, porque en realidad es una cadena de muchas cosas, vaya, ¿no? Eh, lo que vimos categóricamente es que las sentencias atraviesan por una cosa de clase y de raza indiscutiblemente. Ujú. El único chico de un estatus socioeconómico como mayor del resto, que estuvo adentro mientras estuvimos trabajando 5 o 6 años ahí, fue un chico que ingresaron por algunos meses por protección social, por protegerlo a él, porque hizo algo que no voy a decir qué fue, pero la gente estaba muy enojada y lo querían linchar. Entonces, como medida de protección lo metieron, pero en realidad salió a los meses. En cambio, otros chicos que no les alcanzaba para la fianza, en los casos de delitos menores, en realidad eran casi todos delitos mayores. Eh, es decir, crimen organizado, secuestro, asesinato, violación. Menores de edad. Eh, sí, todos eran de contextos rurales o semirurales o populares, ¿no? Todos eran de contextos marginales, contextos violentos y pues evidentemente casi que estaban marcados desde su nacimiento para caer ahí en Sí. algún momento de su vida.
porque el mismo sistema los está empujando para allá, ¿no? Los mismos contextos de violencia que sostienen al sistema los están empujando para allá. Pero pues creíamos, ¿no? Fervientemente en que podían aprender y cambiar, ¿no? Ahora, hubo unos temas que no llegamos a tocar a profundidad porque, pues claro, teníamos como, pues opiniones, había mucho de por medio con esos temas, que eran justo los temas de violencia sexual y de violencia de género, ¿no? Que apenas íbamos a empezar a trabajar con los chicos cuando dejamos de trabajar en el lugar. Pero sí decíamos como, bueno, si esto es, no voy a decir perdonable, ¿no? Pero si esto es reparable o se puede aprender de esto, ¿qué pasa con la violencia sexual? ¿Se puede? ¿Se puede mover del lugar? ¿Se puede aprender? ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Entonces pensábamos con muchas cosas, ¿no? Las listas de agresores sexuales en Estados Unidos no han hecho más que marginar a las mismas personas que probablemente en su vida volvieron a cometer ese mismo delito, pero que no pueden conseguir trabajo, que no pueden establecer relaciones comunitarias, es decir, se aíslan de tal manera que evidentemente no aprenden a vivir en sociedad otra Y vez. además, a ver, dime una cosa, ¿eso ha disminuido la cantidad de agresiones sexuales no. en Estados Unidos? Para nada. O sea, es No, como de... y además con Proyecto 2025, que es el plan conservador para Estados Unidos, quieren categorizar a docentes y bibliotecarios que tengan material LGBT en sus espacios de lectura como agresores sexuales. Entonces, ¿no? Sí, o sea, es un asco. Cuando llegue un bibliotecario y te diga, pues es que estoy obligado a decirte que estoy en la lista de agresores sexuales, ¿qué vas a pensar? ¿No? O sea, no sé, es una cosa muy difícil porque tiene que ver como, o sea, la comisión de un delito es otra cosa que tiene que ver como con leyes y con cosas que muchas veces ni siquiera decidimos socialmente, ¿no? Pero una cosa, no sé cómo decirla, como criminal, como un crimen, como una transgresión, ¿no? En ese sentido, no porque sea ilegal, sino porque es intrínsecamente... Destruye una vida. Destructivo, exacto. O sea, jode a alguien de una manera horrible. Es en donde concebimos a la gente que lo comete, ¿no? O sea, dejamos de cometerlo porque, o no lo cometemos nunca porque queremos formar parte de cierta sociedad, porque nos sentimos pertenecientes a cierta comunidad, o porque nos da miedo la consecuencia, o sea, son como muchas cosas, ¿no? En contextos indígenas y comunitarios, muchas veces hay un sentido de pertenencia tan fuerte que justo lo que no se quiere es romper las reglas porque no quieren ser expulsados de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Los expulsan de la comunidad y ¿a dónde se van? ¿Qué es lo que ha sucedido con las funas en contextos sociales, ¿no? De esta horizontalidad, pues, de clase popular, trabajadora, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos que hagan estas gentes? ¿Creemos o no creemos que puedan aprender, reparar, moverse del lugar? Y si creemos que no pueden hacerlo socialmente, lo consideramos así, entonces, ¿por qué los liberamos? ¿No? ¿Queremos que estén de por vida en la cárcel? ¿O los ejecutamos? ¿O qué chingados hacemos? Porque no podemos estar solamente moviendo los problemas del lugar, cuando sí son problemas de verdad. Ahora hay una capa después que diría que justamente como todos los sistemas autoritarios se adjudican, ¿no? Se tragan las propuestas populares y las regurgitan de maneras horribles, ¿no? Sí. Entonces siento que la funa es una de estas cosas, que porque tenía un potencial debilitador de las estructuras patriarcales, se lo tragaron y lo regurgitaron en forma de fichas. Y ahora lo usan, ¿no? Para debilitar a su oposición. Para debilitar. Que es lo que están haciendo en Estados Unidos, o sea... Para debilitar las estructuras comunitarias y sociales. Aunque a mí sí me parece que eso tiene mucho que ver con el hecho de que, por lo menos en el caso estadounidense, que es el caso que hemos estado importando en todo el mundo últimamente, es que vaya, lo que voy a decir, es un lugar ya común
el Twitter izquierdoso de los gringos, pero es que en el fondo no hay mucha diferencia entre los valores fundamentales de un progresista demócrata y los de un republicano facho. ¿Por qué? Porque en el fondo los dos están defendiendo un orden jerárquico y capitalista. Entonces, cuando tenemos esta sociedad donde la cultura de la cancelación significa moralizar los hechos, individualizarlos y despojarlos de todo contexto, de toda situación histórica, por llamarlo de alguna manera. Porque toda violencia es contextual, eso hay que recordar. Eso es importante. Si nos olvidamos de esa parte y nos quedamos nada más con el, es que no mames, es que es malo, monstruo. Si nos quedamos ahí, en la monstrificación de los crímenes y de las agresiones, etcétera, pues nunca va a acabarse. Porque no estamos atendiendo a la raíz de ese problema. Y la raíz de ese problema, yo sí estoy convencida de que la raíz de ese problema es precisamente el hecho de que vivimos en una sociedad que intrínsecamente es violenta, intrínsecamente es agresora sexual. ¿Por qué digo esto que suena muy radical? Pues porque es una sociedad sexista de entrada, que necesita el sexismo para reproducirse. Sí. Eso significa que la agresión sexual, que es una consecuencia natural del sexismo, es parte del funcionamiento del orden capitalista del que vivimos. Totalmente. Entonces, o sea, ahora sí que si hay una entidad violadora por antonomasia y agresora sexual por antonomasia, es la sociedad capitalista. Pero ¿no es un poco también una falsa dicotomía? Es decir, podemos estar en contra del sistema y debilitarlo en las formas que podamos y también hacer justicia en los casos individuales. Es decir, no tenemos por qué esperarnos a que caiga el sistema para tener justicia. No creo que tengamos que esperarnos para tener justicia. Más bien me pregunto, como tú también lo hiciste hace rato, pero ¿cómo construimos esa justicia? Porque yo, bueno, a lo mejor me he vuelto muy escéptica de la posibilidad de que alcancemos algún tipo de justicia mientras vivamos en este sistema y en este orden. Pero no sé, o sea, creo también que mucho de este, o sea, se cocinó y se ha cocinado durante años un ambiente de desconfianza y de desilusión de las instituciones, por supuesto, ¿no? No les creemos nada, no esperamos nada de ellas y aún así nos decepcionan. Y por supuesto que eso nos lleva a un estado también, pues, de frustración en el que es posible que queramos hacer justicia en donde podamos, ¿no? Sí. O justicia. O venganza, o ajuste de cuentas. Que se vuelve catarsis también en algún punto. Sí, o sea, es catarsis. Allá voy, es como... ¿no? Pero el problema con eso es que no tuvimos la honestidad de decir eso y más bien empezamos a bajar nuestro umbral de violencia, ¿no? O sea, como que violencia en los 2010 estaba muy categorizada, ¿no? Tenía unos límites bastante claros y ahorita esos límites se han perdido. Sí, ya no sabes qué es y qué no es violencia, o sea, y eso es peligroso para las víctimas también. Claro, mucho. Me caga decir algo que podría decir un facho, ¿no? O un derechoso, de decir como es que ahora todo es violencia, pero es que, o sea, no cuando lo empezaron a decir, pero ahora sí pareciera que de pronto cualquier cosa tiene el potencial de ser violento, porque cualquier cosa que digas, incluso en espacios seguros, incluso en confianza, puede ser utilizado en tu contra en un futuro. Exacto, ¿no? Por tus pares. Por tus pares, justo. Y es que este espacio de confianza y este espacio seguro tendría que tener otras lógicas que, o sea, porque si yo te digo algo que mañana me dices, creo que no me gustó lo que dijiste, o más bien no me lo dices, si no lo piensas, y entonces vas y me chingas, ¿no? Y le dices a la gente que me deje de hablar, o le dices que no me dé trabajo, y etcétera. Y yo nunca me entero de qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, tendríamos que, por eso digo que toda violencia es contextual, tendríamos que revisar el contexto, estamos en confianza, tú, espero que tengas la confianza de decirme como, eso no me gustó, te pasaste. Es que si no estamos actuando como la Inquisición, literalmente, o sea... Sin importar el testimonio y sin preguntar nada, ahí te va la hoguera, ¿no? Que así actúa Facebook también, por cierto, y así actúa la mayoría de las redes en este momento.
Que me parece a mí que eso es un retroceso bastante grave, reaccionario. Sí. O sea, ya dije hace rato que no creo en el Estado de Derecho, no creo, es más, voy a decir una blasfemia, no creo ni en los derechos humanos, porque en el mundo en el que vivimos no es posible tener derechos reales mientras existe esta porquería que nos domina y nos oprime. Pero sí creo que es peligroso agarrarte de ahí para decir, estábamos mejorando. No, ni madres. O sea, estábamos mucho peor. Sí ha habido un progreso en cierto sentido, pero de lo que se trata es de ir más allá, no de quedarnos aquí. Y lo que yo creo en ese aspecto es que, pues justo, o sea, está produciéndose una suerte de retroceso, porque ya ni siquiera estamos hablando de Estado de Derecho, marco normativo y esas cosas en las que yo no creo, pero que sin embargo me parecen mejores que volver a la Inquisición y arrestar a la gente y ponerle unos grilletes en el puente de los Suspiros en Venecia y tenerlo ahí 20 años sin que el pobre diablo sepa por qué demonios está, ni quién lo está acusando. O sea, ni qué puede hacer para salir. Esa es la otra, ¿no? De pronto, si no sabes qué hiciste, ¿qué puedes hacer para repararlo? Pues nada, ¿no? Entonces, la funa... O sea, la funa llegaba cuando denunciabas por los canales adecuados y no sucedía nada. Ajá. ¿No? Y entonces llegabas a la funa porque era el último recurso. Ahora es el primero. Sí, ahora es el primero. Nos olvidamos de los canales adecuados. Y lo pongo entre comillas, pero también por canales adecuados, quiero decir, arreglarlo primero de persona a persona. Sí, que entiendo que no en todos los casos es posible. No es posible. O Sí, sea, una claro, agresión claro. sexual, evidentemente eso no se puede hacer. Por supuesto. Ajá. Pero en muchos otros casos actuales sí, ¿no? Y claro, o sea, pero se supone que la ruta crítica es esa, ¿no? Como, bueno, no voy a ir a hablar con mi agresor, entonces, ¿qué es lo que sigue? Denunciar. Y si no pasa esto, entonces lo siguiente. Y si no, pues vemos qué hacemos, ¿no? Y claro, hay maneras comunitarias de contener, de hacer acciones, etcétera, ¿no? Y ahí donde se mezcla, porque en español creo que cancelación y funa sí son cosas diferentes. Cancelación es muy para celebridades, nada más, y como para gente... Me parece que sí se ha usado en términos sociales, pero me parece que cuando cancelan a alguien, eso tendría que modificar nuestras prácticas de consumo. No tendría que impedirle a la gente conectar con sus redes de apoyo, porque al final sus redes de apoyo probablemente son las que le hagan aprender, ¿no? Sí. Y le sostengan en momentos en donde todo el mundo, quizá con justa razón, le vaya a dar la espalda. Entonces, cancelarlo no es quitarle el sustento, a menos que su sustento tenga que ver con la explotación de las violencias que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, hay al César lo que es del César, y si capitalizas con el dolor de alguien, es justo que te quiten esa entrada de dinero. Pues pero claro. Vaya, o sea, si un guardia de seguridad te impide el paso a un baño, tendríamos que ver, ¿no? Si vale la pena dejar a una persona Precarizada. ya de por empleo. sí precarizada, sin empleo, Sí. porque eso va a crear otros problemas y el problema no se va a resolver, se va a mover de lugar y va a ser transfóbico en otro lado. Además es más, probablemente va a ser más transfóbico que antes. Por supuesto. Porque va a decir, no, es que pinche cultura woke y Sí. la verga. Y va a haber contenido horrible, despreciable del Temachi y todos estos engendros ahí en redes. Y va a decir, sí, claro. Están en mi contra. Y hay una conspiración y le están haciendo así en una esquina estas personas así de nariz aguileña como la DAF. Y güey, es como de no mames, o sea, claro que esa persona se puede radicalizar incluso más hacia el fascismo y hacia la derecha. Sí. O sea... Y es que también, o sea, vemos cómo se han deshecho colectivos, incluso feministas, desde hace años, ¿no? Porque quizá el agresor de una es el amigo o el nuevo amante de otra, y entonces en vez de que se busque justicia y reparación, se pelean entre ellas, se deshacen las colectivas, se funan entre ellas, y entonces terminamos en un cagadero, y el morro sale impune. Ese güey sale impune, no le va a pasar nada. Se mueve del lugar y va a tener otra novia en otro lado que posiblemente también abuse, ¿no? Y etcétera. O sea, no podemos estar moviendo los problemas del lugar, porque es como
niño problema que mejor lo corren de la escuela en vez de hacer una intervención educativa y en vez de atender los problemas de Y raíz. mientras menos hagamos eso, esa gente más se va al carajo. O sea, de verdad se empiezan a volver cada vez más miserables. O sea. Y entre más ellos se van al carajo, más en riesgo estamos el resto. Exacto. Sí, sí. Entonces sí tiene que ver con, o sea, no es nada más el momento o la acción concreta. Tiene que ver con nuestra idea de la vida en colectivo, de la vida social, de la vida comunitaria, de la vida organizacional, pero también tiene que ver con nuestra idea de justicia, como ideal de justicia, nuestro ideal de convivencia, ¿no? Va mucho más allá. Y ojo, no estamos diciendo que sea nuestra culpa, por ejemplo, si un guardia de seguridad fue transfóbico conmigo, que es muy probable que suceda porque pues, es una sociedad transfóbica. No estoy justificándolo y no estoy diciendo que sea mi culpa por ser trans, ni mucho menos, al contrario. O sea, y tampoco estamos diciendo que es culpa de la víctima, o sea, no, nunca, jamás. Eso nunca es así, jamás la víctima tiene la culpa de nada. Pero sí hay que entender que en ciertos contextos, incluso para las propias víctimas, puede llegar a ser peor suscribir toda esta cultura de la funa horizontal sin atender, como tú dices, a todo el tejido colectivo, al hecho de que vivimos en una comunidad, al hecho de que no somos, justo como el discurso liberal dice, átomos aislados buscando su interés particular, sino que finalmente pues formamos parte de algo más grande que nosotros y eso pues tiene que estar chido porque si no, o sea, no es que sea mi culpa si me mandan a Auschwitz en 20 años, pero vaya, o sea, lo mínimo que puedo intentar hacer por supervivencia y de mi comunidad, no solo mía, de mi comunidad, de la gente como yo, pues es evitar darme balazos en el pie. Y creo yo que estas formas de proceder, pues, no sé, o sea, son balazos en el pie. Son muy catárticas a corto plazo, pero a largo plazo son balazos en la barriga a veces, ni siquiera en el pie. Y claro, o sea, a veces, y lo digo por experiencia personal, ¿no? Se debilitan como, pues sí, tus capacidades económicas, se debilitan tus redes de apoyo, se debilitan tus círculos sociales y amistosos, te debilitas tú, ¿no? Y siendo una persona ya de por sí marginada, ¿no? Veo la impunidad que tienen güeyes que sí tienen poder, ¿no? Y que nosotros que no tenemos poder alguno, porque no lo tenemos, ¿no? No tenemos poder sobre nuestras vidas, no tenemos poder sobre, pues, sobre nada, más o menos sobre cómo nos vemos. Y eso en ciertos contextos, ni siquiera en todos, ¿no? Más o menos con quién cogemos. Y eso tampoco en todos lados, en todos los contextos. Y los agresores o las agresoras que sí ostentan poder, siguen impunes, ahí siguen, ¿no? Mientras nos debilitamos entre nosotros las estructuras sociales y colectivas, ¿no? Y tendríamos que pensar como que el disentimiento no es violencia, que el desacuerdo no es violencia, que la equivocación no es violencia. La confrontación tampoco no es violencia. Incluso, pues, incluso a veces la agresión no es violencia, ¿no? Bueno, depende del tipo de agresión. Depende. También. O sea, sí. Por eso insisto en que todo es contextual, ¿no? Sí. O sea, si dices que fulano le pegó a Mengano, es una cosa, ¿no? Pero si dices fulano le pegó a Mengana porque ella lo estaba amenazando con una pistola, entonces la cosa cambia, vaya, ¿no? Exacto. O sea, la acción concreta es la misma, pero el contexto puede cambiar muchas cosas. Sí. Y ese es un ejemplo radicaloso, ¿no? O extremo. Pero hay ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? En donde si nuestros códigos son unos y yo actúo conforme a ese código, no tendría por qué ser violento. Si no hay es decir, si no es bien recibido, pues se revisan los códigos y actualizamos los códigos y lo hablamos y se repara lo que se tenga que reparar, ¿no? Sí. Pero si el contexto es uno y actuamos como si estuviéramos denunciando a pinche Marcial Massieu, ¿no? O sea, en dónde estamos, ¿no? Y además... Y sobre quién estamos ejecutando esta persecución tan categórica. Y también tener cuidado con, o sea,
no es lo mismo una agresión sexual que una discusión con un amigo. O sea, Claro. no es lo mismo me levantó la voz a me agredió sexualmente. Hay un universo de distancia entre ambas cosas. Y me parece a mí que en esta cultura que tenemos de la funa tergiversada y regurgitada, como dice Daken, por parte del sistema hacia nosotros para volvernos a golpear con nuestra propia herramienta, lo que ocurre de pronto además es que se banaliza de pronto ciertas expresiones, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, o sea, otra vez, momento, gatitas, no queremos sonar como fachos, pero de pronto sí, o sea, que esto viene mucho de las universidades estadounidenses. Ya banalizamos completamente conceptos como violación, por ejemplo, o sea, porque ahora resulta que no sé, o sea, o por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De pronto muy de moda de equiparar una cosa que sí es criminal y que sí es atroz y que sí destruye vidas como la pederastía con banda de 35 años que anda con banda de 25. O sea, Claro. eso me parece a mí que además O que ajá, me acusen de agresión sexual porque estoy encuerado en mi casa y alguien me vio por la ventana. O sea, exacto. sí hemos sacado de proporción muchas de esas cosas cuando, por Ujú. el bien de las víctimas reales, tendríamos que guardar toda proporción y tendríamos que seguir acotando esas cosas Sí. y ponerlas en el lugar donde pertenecen, porque entre más difusos sean los límites, peor nos va a ir a todo el mundo y las víctimas van a estar más vulnerables, Exacto, ¿no? y sobre todo las víctimas que de entrada ya tienen problemas para identificar límites sociales. Por ejemplo, las Y personas las personas que tienen menos legitimidad ajá, social sí, también. sí, sí, que tenemos alguna neurodivergencia o que estamos en el espectro autista o que también somos personas de la diversidad sexogenérica, pues eso nos pone todavía más en riesgo de ser víctimas de abusos reales y además no vamos a poder defendernos porque como los límites son borrosos, pues ahora nos van a gaslightear más fácil Sí. también. Y además, ¿sabes qué? Siento que de pronto, claro, o sea, la frustración y la tristeza y el sentimiento de sentirse a lo mejor traicionado pueden ser muy exacerbados en algunos momentos, ¿no? Y si combinamos con otras circunstancias, también salud mental y con otros contextos, de pronto podemos incluso sacar de contexto nosotras mismas las cosas que nos pasaron, ¿no? Y que eso Sí, también es una cosa como muy Radfem liberal, ¿no? De rascar en tu historia para encontrarle la violencia a todo, ¿no? sí. Y claro, o sea, si vivimos en un estado de violencia, por supuesto que va a haber Va a haber violencia en rastros de todos violencia en lados, todos lados. porque es violento vivir aquí, o sea... Pero si te pones a buscarle esos tres pies al gato en todos los momentos de tu historia y en todas tus interacciones, vas a terminar aislándote y aislando a todo el mundo, Sí, o ¿no? sea... Porque entonces todo el mundo se va a convertir en tu agresor. Claro, y claro, es bien hipócrita porque como vivimos en una, o sea, parejamente violenta, pues lo que va a pasar es que no, pues tú eres un angelito que nunca le hace nada a nadie Mm. y los demás son una bola de agresores horribles, Sí. sociedad queretana, Sí, claro, horrorosa. y es otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la Inquisición y también con el Ajá. Tercer Reich, ¿no? De señalar primero para no ser señaladas, ¿no? Claro, y tiene también que ver con lo que digo yo, el puritanismo, esta cuestión de buscar la pureza, buscar el ser el alma bella y prístina, que nunca le ha hecho nada a nadie porque soy como un angelito. Porque además, por más que tú te puedas considerar así, piensa que otra persona puede haber experimentado cosas diferentes. Exacto. Y nunca nos vamos a enterar de eso si no lo hablamos, ¿no? También Así es. como que tengamos una interacción y luego tú te vas y mañana en tu casa Sí. decides que estuvo mal y me dejas de hablar y me destruyes la vida. Entonces, ¿qué? O sea, no, o sea, creo que tendríamos que también, digo, con sus límites concretos que ya hablamos, ¿no? Sí. Pero hay ciertas circunstancias donde sí tendríamos por lo menos que preguntar, ¿no? ¿Qué Como, demonios? oye, me puse a pensar en esto que dijiste o hiciste y la neta es que me sentí muy mal, qué pedo, ¿no? Y entonces a lo mejor alguien te dice, es que, ¿sabes qué? Tengo un trastorno obsesivo compulsivo y si no te toco, si no te quito el pelo de la cara, me da mucha ansiedad. Y entonces tú le puedes decir, pregúntame o pídemelo antes de... Exacto. ¿no? Y si ya. llegan a un acuerdo. Además, partiendo, esto lo decimos, por supuesto, partiendo de la premisa de que esas microagresiones, güey, no están para nada al nivel de un Marcial Maciel Por supuesto. o de un, no voy a decir el nombre del güey porque ya demandó, fíjate, un pendejo de la UAC que sí es un abusador serial, que tuvo un proceso legal en su contra.
Ya sé. Pues ahora demandó a su víctima y la víctima le tiene que pagar 400,000 pesos. Entonces, o sea, estamos partiendo de la premisa de que estas agresiones que son banalizaciones de violencias reales como esa, o sea, yo veo luego también, sigo muy de cerca un proceso de divorcio en mi familia con una persona muy cercana a mí y veo cómo es violento su ex esposo de maneras horribles. Y digo, si banalizamos lo demás, vamos a dejar estos casos totalmente desprotegidos y además al final no hay justicia para las víctimas de este tipo nunca. Y además O sea, la hipocresía social que consiste ajá, en, sí, cuando salió en los tendederos todo el mundo reposteó y subió fotos y dijo, sí, 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 ajá. pero ahora que está demandada la víctima, ¿Quién la acompaña? ¿quién le ¿Quién le está hace un acompañando? seguimiento? O ¿Quién está sea, haciendo colectas para que pueda, o sea, ¿no? Son muchas cosas nos gusta estar en la turba con la sí. antorcha, a ver, no nos gusta estar haciendo la chamba de a pie. Pues bueno, o sea, creo que hay que guardar toda proporción, creo que Sí, no es lo mismo un caso que el otro, o sea, sí hay hay, que dejar muy en claro hay eso. que ver los contextos, hay que ver también los contextos de las personas que podemos considerar que nos agredieron para ver si en realidad están abusando de un poder. Y claro, relaciones inequitativas y relaciones con diferencias de poder nos podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Y es nuestra chamba también como acortar esas brechas, ¿no? Y hacer lo propio para, pues sí, despojarte de los privilegios que puedas tener, etcétera, pero sin desatender el tejido social, ¿no? Y sin desatender dónde está el verdadero enemigo, ¿no? Y quiénes están ostentando verdadero poder, que están abusando, y que están abusando no solo en general de la sociedad, sino que también a personas concretas, con nombres y apellidos, en Sí. casos concretos, con acciones concretas, y que están impunes mientras nosotras nos peleamos entre nosotras. Sí, es que me viste 2 segundos, ya me agrediste, güey, o sea, es un abismo lo que hay entre esa mamada, güey, y un pinche abuso sistemático. Claro. Y lo digo como una persona que ha sufrido abusos de ese tipo, güey, desde la puta adolescencia. O sea, hay un abismo en todos los aspectos, en el trauma, en la respuesta que tienes. O Sí. sea, entonces esta cosa muy, perdón, Daquel, Dale, dale, dale. muy justo, y voy a insistir, pero no por insistir con eso, pero muy de universidad gringa de, es que yo soy la víctima perfecta. Güey, nadie es víctima perfecta. Todos podemos ser víctimas en algún momento y probablemente todos seamos víctimas en algún momento porque como hemos dicho, esto sí es una porquería violenta que está estructurada para ser así, pero eso no significa que seamos angelitos, o Y sea, creo que también, o sea, más allá, porque eso tiene connotaciones morales muy difusas, ¿no? exacto. Pero creo que en lo material y concreto también habría que considerar, y qué bueno que lo mencionaste, los temas de neurodivergencia y salud mental. Sí, Porque muchas veces nuestras acciones de las personas neurodiversas pueden ser interpretadas como agresivas en muchos sí, contextos. porque no seguimos las reglas sociales. Porque quizá necesitemos las cosas demasiado claras, porque no tenemos filtro para cuestionar, preguntar, exigir o apuntar ciertas cosas. Y creo que sí tendríamos que pensar en que hay cosas que quizá yo necesite para protegerme que a lo mejor te triggerean a ti, ¿no? Sí. Y encontrar un punto de negociación. Encontrar puntos de O sea, negociación. hacer comunidad es eso, al final del día es aprender a convivir. A mí me caga esto, pero da que no puede evitar hacerlo. Pues voy a encontrar una manera, vamos a encontrar una manera de que tú lo hagas menos y de que yo sea un poco más tolerante cuando suceda. O de que te avise, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo y entonces, o sea, Ajá. y decimos cosas como, Pero no ir por la calle como si nuestros pares, la gente de al lado, la gente de nuestra propia comunidad, fueran nuestros enemigos todo el puto tiempo. Porque entonces eso de entrada desdibuja por completo los sistemas de opresión y las formas en las que yo enfatizo siempre la estructura capitalista, que es de donde se origina el patriarcado, el racismo, todo lo demás. La forma en la que esa fregadera opera socialmente, la perdemos de vista por andarnos acusando horizontalmente, que además es una, yo por eso insisto mucho en que hay que evitar caer en este papel de víctima perenne, porque, que digo, es algo que también suena algo que los fachos dirían, pero no lo digo desde ahí, porque justamente
También es un papel que responde a una lógica moral muy específica, sí, muy cristiana, muy conservadora, muy maniquea también de alguna manera, y que no permite de ningún modo tender redes de apoyo. Entonces yo por eso, pues, o sea, claro, entiendo. No estoy de acuerdo con la FUNA en ningún caso porque creo que en los casos en los que está dirigida contra instituciones y abusadores seriales es inútil. Y creo que en el resto de los casos no solo es inútil, es perjudicial para el tejido común. Sí, creo Pero que tendría que ver con las certezas, ¿no? O sí, sea, pensar muy bien en la certeza que tengo del hecho violento, ¿no? sí, Es decir, una agresión sexual de cierto tipo es claramente, hay una certeza, ¿no? Ahora, si las dos estamos pedas y de pronto no sabemos como dónde están los límites y de pronto hay como cosas raras y etcétera y no sabemos bien a bien qué es lo que sucedió, me parece que podemos tener el beneficio de la duda. sí, porque Y para que exista un abuso tiene que haber un deseo de abusar, tiene que haber esta claro, cosa de poder y tiene que haber un me voy a aprovechar de que estás vulnerable para hacerte esta mamada, güey. si cometimos un error y a Ajá. lo mejor principalmente uno de los dos cometió un error, las cosas son diferentes y podemos hablarlo y podemos. Y ya después, Sí. obviamente, si yo te confronto y tú te pones en un plan agresivo, etcétera, entonces la cosa cambia, vaya, ¿no? Pero creo que esas certezas es lo que hay que Sí. fijarnos muy bien, ¿no? Bueno, ¿Qué cosas son certeramente violentas? además, eso que soy una persona en el espectro autista, o sea, las violencias que yo he sufrido que me triggerean más son precisamente aquellas en las que yo soy consciente de que las personas que las ejercieron, una, estaban disfrutando ejerciéndolas, dos, no sentían ningún arrepentimiento de haberlas ejercido y tres, me hacían a mí sentir menos por estarlas ejerciendo. O sea, creo yo que sin esos tres elementos en una agresión de cualquier tipo, difícilmente podemos hablar de que exista, o sea, vaya, yo entiendo que cada persona reacciona de manera distinta, pero al menos en mi caso particular, o sea, lo que lo hace particularmente, pues sí, traumático y revictimizante, es el hecho de que además de que te humillan y además de que te vulneran y además de que, pues, violan tu intimidad, todavía se ríen después de eso, güey. Claro, Eso es claro, lo que a claro. mí me da la certeza de que eso es una chingadera. La No es ningún, intencionalidad, ajá, no ¿no? es ningún error, no es un me equivoqué, es un claro que te pasaste de La lanza. alevosía, la ventaja y la intencionalidad creo que son Pero es la puta elementos risa del fundamentales. final, o Sí, sí, sí. sea, y cuando es un caso como los que tú dices, pues, ¿dónde demonios está ese elemento? O sea, ni siquiera hay una relación asimétrica de poder, ni Ajá. siquiera hay, o sea, dependes tú de mí o dependo yo de ti, o sea, no sé, es como... Es absurdo. Sí, habría que tomar, antes de tomar la decisión de que certeramente es una agresión, tendríamos que tomar pasos previos para asegurarnos de ello, Ajá. ¿no? Y creo que para cerrar en ese sentido, tendríamos que reflexionar muy bien como dónde están nuestros límites, eh, dónde estamos parados y cuál es el contexto desde el cual nos enunciamos y también las otras personas. Y, y pensar en que buscar justicia no es destruir a la otra persona, ¿no? No. Eh, Bueno, quién sabe. Si la otra persona es Salinas Pliego o Marcial Maciel o este pendejo de la UAC, güey, me parece tan asqueroso. Tengo tres personas en la mira. No lo digo en serio, Policía Federal. pero yo sí creo, porque además tengo muchos años acompañando víctimas en diferentes escenarios, tengo el convencimiento de que las verdaderas víctimas lo que quieren es estar en paz, Sí, no la destrucción del otro, ¿no? Claro, hay veces que para estar en paz necesitas reivindicar de ciertas formas, y estoy hablando justo de los Salinas Pliego y estoy hablando de esas claro. violencias estructurales, ¿no? Hay esta frase que dice que nuestra venganza es ser felices, que me recontracaga en la punta del hígado, güey. Yo digo, no, nuestra venganza es ser vengades, ¿no? Ajá. Ser feliz es la verga, güey. Nuestra venganza es ser vengades, pero
eso tiene muchos asegúnes y muchas connotaciones. O sea, también es una cosa del imaginario ideal, ¿no? De la utopía. Sí. Pero sí, o sea, Sí, sí, va a ser muy difícil que si alguien te agrede en la calle y no sabes ni quién es, ¿cómo chingados te vas a vengar? ¿De quién te vas a vengar, vaya, no? Del primero que se parezca. Pero más bien, o sea, es vengarnos contra el sistema, no es, si eso incluye ser felices, qué bonito, pero no es nada más ser felices, ¿no? Y en ese sentido, creo que escuchando víctimas, la mayoría lo que quieren es no volver a saber nada de sus agresores. Yo desconfío en lo particular de las personas que se enuncian como víctimas y lo que buscan es destruir a su agresor y no que le dejen paz, ¿no? Exacto. Porque volver a contactar y a revivir esas historias es muy doloroso cuando en realidad hay dolor, ¿no? Si no hay dolor, lo que quieres quizás es chingar al otro o vengar, como es que lo pensé en otro idioma, pero, o sea, como una vulgar venganza, como una vulgar, ¿cómo se dice? Como regresársela, vaya, ¿no? Y creo que, insisto, si el acto de violencia implicó el abusar ciertos mecanismos, ¿no? De legitimidad social, de poder institucional, de dependencia económica, etcétera. De eso se alimentó el acto de violencia, me parece que sí habría que quitar esos mecanismos de alrededor del agresor. Sí. Pero si fue otra cosa, quitar esos mecanismos lo que va a hacer es potenciar o disparar el potencial violento de esa persona. Sí. Y tendríamos que pensar no solo en nuestra propia venganza, sino también en las personas que después vayan a tener contacto con esa persona. Ahora sí que la víscera es buena para hacer política, pero no podemos hacer toda nuestra política desde ahí. Tenemos que llevar lo visceral también para acá. Porque si no hacemos eso, pues lo que va a pasar es lo que está pasando ahorita, que nos van a agarrar todo lo que hagamos desde la rabia y desde el sentipensar y de todas estas cosas y nos lo van a vomitar encima. Y con esto no quiero decir tampoco que todas las víctimas tengan que soplarse la cara de su agresor por siempre. No. Que lo perdonen o que se lleven con él, no. Pero una cosa es reclamar tus espacios justos, ¿no? Y tus relaciones. Y tu derecho a no volver a ver a ese engendro nunca en tu vida. Exacto. Y otra cosa es dejarle en un estado de desprovisión que lo que haga justamente es que se vuelva más agresivo. Sí, que además, bueno, esto es algo que me gustaría agregar como corolario. Hemos dicho muchas veces en este podcast de hoy, estas son cosas que los fachos dirían y por eso nos duele. ¡Qué miedo! Pero lo que voy es a que de hecho, contraintuitivamente, lo que se acerca a la postura facha es la de la gente pues que sí cree que aislando y matando de hambre a los monstruos de la sociedad se hace algún tipo de justicia, porque justamente la retórica fascista se alimenta de ese tipo de... Sí, claro. Ajá. Es que es como si tu lavabo gotea y en vez de tomarte el tiempo y la dedicación de repararlo, le metes un martillazo. Sí. Y entonces cuando se inunda tu baño, en vez de arreglarlo, lo clausuras. Y entonces hay una parte de tu casa a la que nunca vas a poder acceder porque está ese cagadero que nunca tuviste la voluntad de atender. Y es que arreglarlo requiere más paciencia, requiere más chamba. Y claro, es un ejemplo perfecto. Y conexión. Es un ejemplo perfecto el que estás dando porque sí, esta o sea, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, entro en momentos ¡Chingadera! de a la verga. Pero eso luego sale peor para mí. O sea, es como de, güey, no lo quiero decir así porque va a sonar a podcast pendejo de Diego Rosarín y esta gente. Ay. Pero, pues tengamos inteligencia emocional, güey. O sea, digo, no lo quiero decir así porque sí suena como a mi maestro de valores de la secundaria. Es que el pedo es que, o sea, muchas de estas cosas que hemos dicho están muy manoseadas y son como estas conclusiones correctas por las razones incorrectas a las que llegan los fachos, ¿no? Pero, o sea, claro que hay cierta verdad por otros motivos y con otras intenciones desde donde lo decimos, ¿no? Y a lo que me refiero con clausurar el baño y que no puedas entrar porque no atendiste un problema cuando tuviste que hacerlo, me refiero a la sociedad, ¿no? O sea, si estamos dejando que partes de nuestra sociedad se pudran porque no quisimos atender los problemas de la manera más inteligente, más adecuada,
Y no quiere decir tampoco que le solucionemos la vida a los agresores. Y no quiere decir tampoco que les los tengamos lástima apapachemos, o que los apapachemos. ay, señor violadorcito. No. No mames, no, güey. Hay cosas que arreglar y se tienen que arreglar. Pero justo, hay que arreglarlas. Y si de plano creemos que no se van a arreglar, entonces hay que hablar de qué chingados vamos a hacer con ellos. ¿Qué verga hacemos con esta ¿Los vamos gente? a mandar al espacio? ¿Qué chingados? A mí me encanta, hablamos hace rato de la propaganda, ¿no? Que a mí me encanta La Ley y el Orden porque me encanta Christopher Meloni. Ay, qué guapo está ese hombre. Lástima que lo sacaron media temporada, media serie, pero bueno, ya regresó, gracias a Dios. Bueno, el punto es que me encanta por él, pero ese no es el punto real. El punto real es que en esa serie es su personaje, que es el detective Stabler. Es un güey que lo triguea más a él son los agresores de niñez, ¿no? De infancias. Porque pues él es un padre de familia católico irlandés con 5 hijas. Y pues lo que le purga siempre es eso. Entonces cuando hay un sospechoso de esa cosa, que a mí también me parece algo horrible y asqueroso. De hecho, a veces entiendo a Stabler cuando agarra y los golpea y casi los mata. De hecho, lo suspenden creo que al personaje porque mata a un tipo de estos. Y él siempre dice, no, es que esa gente no tiene cura. La única cura para esos güeyes pues es la silla eléctrica, la inyección letal. Y yo digo, no sé, o sea, a mí también me da asco, por supuesto, me parece repulsivo. Y si alguien le pusiera una mano encima a mis sobrines, etcétera, probablemente yo no sé qué verga haría, pero también entiendo que es peligroso decir ese tipo de cosas, ¿no? O sea... Que además abre la puerta para pensar en qué otras circunstancias también vamos a poner que es válido eso. Y que la experiencia histórica nos dice que eso no soluciona nada. Exacto. Y no sé, o sea... Vaya, es una cosa bien compleja y hay que cerrar, sí, porque es un tema duro y lo único que yo creo es que la funa no, entre pares por lo menos, la funa horizontal, la funa entre gente en iguales condiciones, no solamente es inútil, es contraproducente y es peligrosa y es un veneno y un corrosivo y un ácido para las estructuras sociales y para cualquier organización que intente hacer activismo, que intente hacer conciencia sobre lo que se vive como minoría. Y pues eso, pensar en que no le hagamos la chamba sucia a los estados, a la policía, a las instituciones que quieren deshacer justo o quieren mantener deshecho el lazo social. Y pensar muy bien qué tipo de mundo queremos, pensar muy bien qué tipo de justicia pensamos que es la más adecuada y pensar también en que, claro, porque si nos clavamos, tú dijiste igualdad de condiciones, ¿no? Pero de pronto hay gente muy clavada que diga, es que yo gano las Olimpiadas de la opresión y yo nunca vamos a estar en igualdad de condiciones porque yo estoy más oprimido, entonces de ahí ya empezamos mal, pues, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, eso es una chingadera. O sea, con todo respeto y perdón para quien se sienta o sea, por supuesto que va a haber gente que la va a pasar más mal que otra en este sistema, pero eso no significa que, de hecho, por eso me molesta el discurso de los privilegios, pero ya hablaremos de eso en otro podcast, porque me parece que justamente individualiza problemáticas que en realidad son estructurales. Y es como de, pues, güey, o sea, sí, claro, obviamente me molesta la gente que tuvo oportunidades que yo no tuve, pero vaya, o sea, una persona de clase media alta, que a lo mejor tuvo una educación en el extranjero, qué sé yo, que yo no. ¿Realmente me está oprimiendo? No lo creo. O sea, si es un burgués que su papá es dueño de la empresa en la que trabajo, pues sí. Pero si ese no es el caso, es como de... Yo insistiría en que eso es contextual y habría que verlo. Exacto. Pero no podemos partir siempre como de... En cada cuarto, en cada sala a la que entro, yo soy... Lo más pobrecito que existe. El más jodido, ¿no? Ajá. Y también reconocer las cosas jodidas, ¿no? Reconocer que somos discriminados por ciertas cosas o que tenemos vulnerabilidades históricas, ¿no? De nuestra propia historia que se han acumulado y que nos vulneran en muchos casos, tampoco quiere decir que automáticamente nos dejan a merced de cualquier cosa y que cualquier cosa que pase tiene que ver con esas vulnerabilidades. No, al contrario, o sea, tenerlas conscientes tendría que protegernos
no vulnerarnos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y ya. Y ya. Ujú. Es todo lo que voy a decir. Es un tema duro, es un tema duro, mis Chernomishis. Son temas muy complejos los que abordamos hoy y muy delicados. Yo creo que, pese a que es el más cortito de los que hemos hecho, es el más difícil. Porque, vaya, o sea, es difícil encontrar respuesta para esas interrogantes porque no puedes, o sea, todos hemos sido víctimas en esta chingadera. Y en ese sentido, pues todos sentimos rabia y sentimos ganas de romperlo todo y de asesinar. Y yo quiero quemar vivo a un cabrón dueño de una gasolinera que está amenazando a una amiga periodista. Y quiero hacer otras cosas así de horribles. Pero es como de, güey, o sea, eso es pura catarsis. Es Pero una... tú y yo tenemos rabia y yo quiero usar esa rabia para ir y quemar un centro de torturas de conversión. Claro. No ir y quemar a la morra que me vio feo el otro día o que habló mal de mí. O al señor que me malgendereó. O sea, me da de verdad pesar y tristeza que haya gente en la comunidad trans, principalmente en la comunidad queer, que sí está empecinada en hacerle la guerra a la señora de la tienda, güey. Al señor de... O sea... Del gas, de la basura. Güey, no mames. O sea, esa gente, güey, es tu aliada, güey, si te la sabes ganar. Porque están del mismo pinche lado al final del día, güey. O sea... Ay, no, qué coraje, güey. Y bueno, pues Chernomichis, ya con esto, Sí. porque si no nos vamos a seguir. Y tenemos otro programa que grabar. Sí, ay, ¿te parece si lo grabamos el otro mejor, otro día? Y creo que, pues nada, cuéntenos en los comentarios si les han Sí. funado y por qué. Y Y se han funado también. si han funado y por Sí. qué, porque tomaron esa decisión. No los fundaremos por funar. Y pues nada, recuerden que tenemos Twitter y tenemos Facebook y tenemos Pues, Patreon. sí. Y que pues a YouTube no le gustan los temas que trabajamos, no le gustan los temas de los que hablamos y muchas de las palabras que decimos les gustan menos todavía. Entonces, pues es muy difícil que se monetice nuestro canal, pero con sus aportaciones podemos solventar los gastos necesarios para dedicarnos a esto de manera mucho más seria, con mejor equipo, ¿no? Sí, mejores videos. Mejores a lo mejor ya no videos. tan granulados, que no se vea la papada como editarme todo eso. Mejores temas, mejores Ujú. ediciones, bueno, más bien ediciones porque Apóyennos. he editado como 3 cosas nada más. Y pues eso, apóyennos si pueden, si les sobra algo, cuesta menos que 2 caguamas al mes. Sí. Nuestro Patreon y pues póngale like, compartan y abramos la discusión, discutan de este mismo tema en sus espacios y nos vemos Chernomichis. Muchas gracias.